¿Y si la historia de la humanidad no comenzara en Sumeria ni en Egipto, ni siquiera en la Atlántida? ¿Y si existió una civilización aún más antigua, más pura, más cercana a lo divino, oculta más allá del tiempo y la memoria? Hoy hablaremos de Hiperbórea, una tierra mítica, casi olvidada, pero viva en quienes aún sentimos su eco en nuestra sangre. Hiperbórea aparece por primera vez en la mitología griega. Su nombre significa literalmente «más allá del Bóreas», el viento del norte. Era un lugar inaccesible, situado en el extremo norte del mundo conocido, donde el sol brillaba constantemente. Allí habitaban los hiperbóreos, un pueblo que vivía en perfecta armonía con los dioses, especialmente con Apolo, a quien adoraban sin necesidad de templos ni sacerdotes, pues su conexión con lo divino era directa. Según los relatos, esta tierra no conocía la guerra, el hambre ni la enfermedad. Sus habitantes eran longevos, sabios, y vivían en una especie de primavera eterna. Incluso se decía que Apolo abandonaba el mundo conocido durante el invierno para refugiarse allí en su morada sagrada del norte. Pero más allá del mito clásico, Hiperbórea se transforma en símbolo, un símbolo de origen puro, solar, espiritual. Representa una civilización que no solo fue la cuna de la sabiduría antigua, sino también el modelo de lo que la humanidad podría haber sido, elevada, pacífica y profundamente conectada con el cosmos. Para muchos pensadores esotéricos, Hiperbórea no es solo un lugar geográfico, sino una memoria arquetípica, una nostalgia de algo que llevamos dentro, pero que el tiempo, la historia y el sueño inducido han enterrado. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, figuras como Elena Blavatsky, René Guénon o Julius Evola retomaron el concepto de Hiperbórea para ubicarlo en un marco más amplio, el de las razas raíces y las civilizaciones primordiales. Según la visión teosófica, los hiperbóreos fueron una de las primeras razas en habitar la Tierra. No eran humanos tal como los conocemos hoy. Eran seres sutiles, etéricos, de una forma no densa, sin órganos sexuales, sin necesidad de lenguaje verbal. No nacían, emergían, no morían, se disolvían, y con el paso de los ciclos, su conocimiento se dispersó por el mundo. Yo creo que Hiperbórea no fue solo un mito ni una alegoría, fue una realidad. Una civilización verdadera, anterior a la Atlántida, anterior a la historia escrita. Y fue también una raza pura, no en el sentido racial moderno, sino en su conexión directa con lo trascendente. En su pureza espiritual, su alineación con las leyes cósmicas y su forma de vida armoniosa. Geográficamente, se han propuesto muchas ubicaciones para Hiperbórea. Algunos la sitúan en Escandinavia, otros en Siberia, o incluso en lo que hoy es el Polo Norte. Se ha relacionado con la llamada Tierra Hueca o con reinos ocultos como Agartha o Shambhala. Pero tal vez su ubicación no sea solo geográfica. Tal vez fue una dimensión, un estado del ser, una realidad paralela que existió en planos más sutiles que el nuestro. Un mundo que se desvaneció con la caída de la consciencia humana, con la densificación de la materia y el olvido de nuestro origen divino. Desde la mirada académica, Hiperbórea no tiene sustento histórico ni arqueológico. No hay restos, ruinas, ni textos verificables que la sitúen en nuestro marco convencional de la historia. Pero desde la mirada simbólica y espiritual, su existencia tiene un peso profundo. La cultura hiperbórea representa una civilización en equilibrio, regida no por leyes humanas, sino por principios universales. Una civilización de sabiduría pura, no tecnológica, sino cósmica. Su recuerdo vive en los mitos, pero también, para quienes creemos, en el alma colectiva de la humanidad. Personalmente, yo creo que Hiperbórea fue real, que fue una de las primeras razas puras que habitaron la Tierra. No en un sentido racial superficial, sino en lo profundo, en la pureza de su alma, en su conciencia despierta, en su comunión con la vida. Tal vez, recuperar ese recuerdo no sea solo una cuestión de estudio, sino de despertar interior. Porque Hiperbórea, al final, no está perdida en el norte, ni en el tiempo. Está dentro de nosotros, esperando ser recordada. Por eso debemos continuar trabajando en recordar, despertar. Porque si alguna vez desaparecimos de nuestra propia memoria, somos los únicos que podemos recuperarnos como raza cristal, destruyendo el carbono y regresando a silicio. Gracias por ver este video. Si esta historia resonó contigo, si sentiste algo familiar en estas palabras, no es coincidencia. Quizás, en algún rincón de tu memoria antigua,
También recuerdas a Hiperbórea y al igual que yo estás caminando de regreso a casa. La verdad y la luz caminan juntas. Quienes buscan la verdad encuentran la luz. Dame un me gusta si te gustó este contenido, suscríbete y compártelo. Muchas almas te lo agradecerán, incluida la mía.